¿Qué tal amigos de Unagra? Les saluda Nicolás Díaz de Cirnova Consultoras. En esta ocasión para retomar el tema del cálculo del GAT. De manera que ahora vamos a ver el procedimiento que se aplica en los casos donde se cobra comisión o el manejo de cuenta. Entonces tenemos en su caso tres productos de ahorro que pues, básicamente varían en el rango inicial y final, que manejan una tasa de interés del 0% y de ahí se desprende un GAT nominal y un GAT real. Y como dijimos, básicamente hay un cobro de 150 pesos por el manejo de cuenta y todos los demás cobros o comisiones pues no tienen que ver con el cálculo de los intereses y por lo tanto no juegan en este proceso. Bien, entonces vamos a retomar lo que es esta plantilla, retomada tal cual del procedimiento que dicta el Banco de México para estas situaciones. Y vamos a, antes de hacer el cálculo precisamente con los datos de ustedes, vamos a manejar un ejemplo donde tenemos una inversión de 30,000 pesos y que manejamos una comisión de apertura de 300 pesos, que como ven, esta comisión se resta a la inversión inicial. Entonces, este escenario, donde le llamamos que hay cuentas de ahorro e inversión, sin un vencimiento específico y que hay comisiones, entonces no hay un plazo específico, se maneja el plazo anual. El manejo de cuenta, estos 150 pesos se descuentan al final del periodo y lo que hacemos es calcular la tasa efectiva con los intereses realmente generados, luego de descontar todo lo que venimos mencionando, y pues ya de ahí se determina el GAT nominal, y ya tomando la inflación del periodo, pues tomamos la misma fórmula para el mismo procedimiento para el GAT real. Entonces aquí es importante que lean estos supuestos que estamos utilizando en este procedimiento. Entonces, bueno, ya dijimos que es un periodo anual con un manejo de cuenta de 150 pesos. En este ejemplo vamos a poner una tasa de interés anual del 5%. Entonces con esto determinamos el valor futuro y con ello los intereses que va a haber al final del periodo, 1,185, a los cuales si les descontamos, como nos dicen los supuestos, el manejo de cuenta, pues nos dan 1,035 pesos. Este importe, si lo dividimos contra el monto de inversión inicial, nos va a dar precisamente una tasa efectiva que es el GAT nominal, 3.45. Y ya tomando la inflación del mes de octubre, que casualmente es igual a la de septiembre, 3.76%, determinamos con la fórmula que ya conocimos en el curso el GAT real. Entonces vamos a ver si este procedimiento coincide con la calculadora que nos presenta el Banco de México. Entonces si aquí nos damos, le damos en nuestro buscador calculadora GAT Banjico, nos va a llevar a esta carátula y aquí vamos a elegir el recuadro que dice otros productos de ahorro e inversión con o sin comisiones, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces le damos aquí y evidentemente que lo que vamos a buscar es donde dice este recuadro de con comisiones. Luego aquí nos pregunta si planea mantener sus recursos por un plazo definido, y pues esta alternativa de las cuentas de ahorro no tienen un plazo definido, por lo tanto vamos a decirles que no. Entonces aquí para el ejemplo que hicimos son 30,000 pesos, una comisión dijimos de 300 y un periodo pues anual, obviamente, una comisión de apertura que nos pide que le digamos que es de 150 pesos y que aquí dijimos que vamos a manejar una tasa del 5% anual. Entonces ya vamos a calcular y vean cómo nos da el mismo GAT nominal del 3.45
y real de menos 0.30, ¿no? Aquí está lo que sacamos. Bien, pues como ven, bueno, esta plantilla coincide con el procedimiento de Banxico. Ahora vamos a hacer precisamente el cálculo tal cual como lo tienen ustedes en su página web. En este caso hablamos de que vamos a manejar este rango de 27,000 pesos con una tasa de interés del 0% y con un cobro de comisión por la administración o manejo de cuenta de 150 pesos, que se cobra pues evidentemente cada año. Entonces, si nos vamos a la plantilla, vamos a manejar los 27,000 pesos. Aquí no hay comisión por apertura, es anual. Dejamos ahí el manejo de cuenta de 150 pesos. La tasa de interés es del 0%. Entonces, por lo tanto, aquí ya el GAT nominal, que es dividiendo estos menos 150 entre los 27,000 pesos de inversión original, nos da un 0.56% en negativo. Y si aplicamos la inflación del 3,76 con nuestra fórmula del GAT real, nos da un menos 4.16%. Vamos a ver si coincide el procedimiento con lo de la calculadora del Banco de México. Entonces aquí vamos a poner los 27,000, 0, manejo en comisión de apertura, periodicidad anual, 150 pesos por el manejo de cuenta, tasa de interés 0, le damos calcular y como ven nos da el GAT nominal de menos 0.56 y GAT real de menos 4.16%. Estos datos, el menos 0.56 y menos 4.16, tendrían que ser los que tendrían que manifestar aquí con fecha de cálculo de octubre para esta matriz que presentan de la cuenta de ahorro, ¿sí? En este caso de los 27,000 pesos, aquí capturó el GAT nominal y aquí el GAT real que hemos calculado. Bueno, pues espero que haya quedado claro el procedimiento. Entonces, un crédito de habilitación ya vio en forma de cuenta corriente, o sea, es una línea de crédito que va desde 50 hasta 5 millones de pesos, ¿sí? Y que, bueno, dan de plazo desde 6 meses hasta 18, y pues, entre otras cosas, que piden como garantía algún seguro, pero vamos a enfocarnos en el cálculo del GAT, ¿no? En primer lugar, pone como referencia al de tasa de interés anual el TIE, la tasa interbancaria de equilibrio, más 13 puntos hasta 17 puntos. Y aquí, bueno, primera observación, ¿no? Porque aquí en esta ficha o en esta descripción manejan desde 13 a 17 puntos adicionales al TIE. Y si nos vamos a donde vienen sus comisiones y costos, manejan del TIE más 10 puntos hasta 17 puntos adicionales. Entonces, para que haya, digamos, congruencia entre lo que están en los dos lugares, ¿no? Y pues hablan de una comisión del 2% por disposición. Y habíamos dicho en el curso que esta tasa anual ordinaria, en este caso que es variable, más que poner la referencia de cálculo, hay que poner, como dijimos, el importe, o sea, el porcentaje, donde dependiendo la fecha donde sea calcular, tienes que poner una tasa desde tal hasta tal. Y por eso aquí tenemos, ¿no? Si vamos a suponer que el día de hoy, 2 de octubre, la tasa interbancaria de equilibrio estaba a 10.74. Entonces, si aquí le adicionamos pues, lo que plantean acá,
10, 12 puntos adicionales, vamos a manejar 12. Bueno, nuestra tasa anual de referencia va a ser el 22.74. Entonces lo que habría que manejar aquí, por ejemplo, si fuera el 10, aquí tenemos que manejar que se va a poner desde el 20.74 hasta el 27.74. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la publicación, ¿no? Ya regresando al tema del cálculo, bueno, pues como información adicional nos habla de que hay una comisión anual del 2%, lo que equivale, si multiplicamos por el importe, vamos a pensar que en este caso la línea de crédito va a ser por 50,000 pesos. Por lo tanto, la comisión va a ser de 1,000 pesos. Y el pago mínimo no se especifica aquí en la ficha. Entonces, desconocemos si hay la especificación de un pago mínimo periódico. Pero por lo que nos dijeron, bueno, pues esto se maneja sin pagos, sino hasta el periodo 6 se maneja un solo pago al final del periodo, suponiendo que es el 6, al final del periodo 6, sin pagos mínimos en el transcurso de los primeros 6 meses. Pero bueno, independientemente de esos datos, fíjense, vamos a manejar esta tabla con estos conceptos que ahorita la vamos a analizar, y esta última columna vendría siendo el flujo neto sobre el cual vamos a calcular la tasa interna de retorno y de ahí pues el costo anual total. Pero basándonos en lo que dice la circular 21/2009, que después se modificó en 2015, son los supuestos adicionales específicos para créditos revolventes. Entonces pongan atención. Vamos a tomar, independientemente de si el plazo fue de 6, 12, 18 meses, vamos a tomar los supuestos que vienen aquí. Entonces, el cliente dispone del monto total de la línea de crédito al inicio de la vigencia. O sea, si le autorizaron 50,000 pesos, eso es el total para efectos del cálculo del CAT, lo que suponemos que va a disponer. Cubre cada periodo únicamente el pago mínimo, ¿sí? Nada más el pago mínimo, que como ven aquí es la suma de los intereses del periodo y la comisión en este caso. Dispone de la parte del monto de la línea de crédito que resulta inmediatamente después de cada pago del periodo que se trate. Los intereses, el pago mínimo y las nuevas disposiciones de la línea de crédito se generan o realizan, según sea el caso, al final del periodo. El pago mínimo y los intereses son constantes para todos los periodos y debe ser suficiente para evitar la amortización negativa. O sea, aquí es importante determinar cuánto podría ser el pago mínimo para evitar que haya, digamos, amortizaciones negativas. Bueno, el monto de la comisión anual que se cobra al final del primer periodo de cada año se mantiene constante durante un plazo de 3 años y debe corresponder al producto específico de acuerdo a su registro. Entonces, esta comisión que estamos hablando de 1,000 pesos se va a manejar en 3 periodos, es decir, en el año 1, al inicio, es decir, en el mes 1, al finalizar el primer año, es decir, en el mes 13, y al finalizar el segundo año, es decir, en el mes 25. ¿Sí? Por eso lo estamos poniendo aquí. Acuérdense entonces que el plazo, independientemente de que el que se vaya a contratar, para efectos del CAT, vamos a manejar el de 3 años mediante 36 periodos mensuales. Entonces, bueno, como vean, pues ya estamos integrando todos los elementos que nos dicen aquí los supuestos de la circular del Banco de México. Y es que si no se manejan supuestos,
las variantes en una línea de crédito pueden ser muchos. Entonces, con la finalidad de estandarizar los criterios para el cálculo del CAT, pues tiene que manejarse algunos supuestos específicos. Bueno, entonces, ya con estos datos que hemos alimentado, pues ya tenemos una tasa de referencia del 20.74, una comisión de apertura del 2%, y bueno, como no tenemos especificado ningún pago mínimo particular, ahorita vamos a dejarlo en 0%. Entonces, como ven, aquí ya está nuestra tabla. Aquí manejamos un saldo inicial para cada periodo. Aquí se calculan en esta columna los intereses del periodo. En esta manejamos las comisiones, que como dijimos corresponden a 3 años. Y aquí está el saldo luego de aplicar intereses y comisiones, estas dos. Y de aquí se deriva, pues si hubiera un pago mensual mínimo, y en su caso la disposición que se ocupa para que no haya amortizaciones negativas. Y entonces aquí hay un flujo neto de inicio, que es el que servirá de uso para calcular el CAT. Vean entonces cómo, ya cuando nos vamos al periodo 36, este saldo, ¿sí?, este saldo del capital insoluto, por llamarlo así, es cubierto en su totalidad. O sea, el pago se liquida en su totalidad en el pago 36, que es lo que nos mandan los supuestos, liquidarlo hasta el final. No vamos a manejarlo concretamente como nosotros pactamos con el 6 periodos mensuales, ¿no? Tiene que ser hasta el final de los 3 años. Y por eso aquí queda hasta el final del mes 36. Y aquí ponemos en el periodo 0 pues, los 50,000 pesos de la línea que se aperturó y que dispusieron desde el inicio. Entonces, bajo estas condiciones, pues sacamos un TIR, que en este caso es mensual, y luego lo multiplicamos por 12 para anualizar ese TIR, y ya saltando el interés efectivo, nos da un 24.8% bajo esas condiciones. Es decir, la línea de créditos por 50,000 pesos se dispone en su totalidad desde un inicio. La tasa de referencia es del 20.74, que toma como referencia el TIE más 10 puntos. Se maneja una comisión anual del 2%, por lo tanto ese importe al principio de cada año se refleja en nuestro flujo, y pues este sería el importe, 24.8. Vamos a ver si coincide con lo que maneja la calculadora de Banxico. Entonces nos vamos a la calculadora que se utiliza para líneas de crédito revolvente o asociadas a tarjetas de crédito, y concretamente puedes buscarlo en nuestro buscador del internet como calculadora CAT para tarjetas de crédito. Y como ven ustedes, básicamente aquí nos pide pues 4 datos, ¿no? En primer lugar, cuál es la línea de crédito, que en este caso son 50,000 pesos. La tasa de interés, que dijimos que estamos manejando un 20.74. Ajá. Y la comisión anual, que en este caso era el 2%, que equivale a 1,000 pesos, ¿no? Y ya nos dice si el pago mínimo está expresado en porcentaje o monto. En este caso, pues si le ponemos porcentaje, vamos a decirle que es el 0%. Entonces ya le damos calcular. Y aquí nos arroja una tabla de amortización, y como ven, pues van varios periodos, desde el 0 al 36, y aquí arriba nos muestra el CAT, que dice que es el 24.8. Vamos a ver si coincide con lo que nosotros calculamos. Miren, ahí está, 24.8%. Eso es lo que aplicaría si nos vamos aquí al caso de Inagra
a este escenario donde pusimos la TIE más 10 puntos calculado el día de hoy, es decir, una tasa que dijimos del 20.74, tasa anual ordinaria variable, pero como saben en los supuestos, la tasa que se publica es bajo el supuesto que se va a mantener durante el periodo de su aplicación. Y bueno, pues habría que, aquí obviamente este CAT pues fue determinado el mes de agosto, bueno, dice cálculo vigente del 1 de julio, bueno, pues aquí habría que poner fecha de octubre si es que es lo que van a publicar, ¿no? Pues ese sería entonces el ejemplo de cómo determinar el CAT en una línea de crédito en el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Y a manera de cultura, ya nada más, por ejemplo, aquí si manejáramos un pago mínimo, tenemos que cuidar que no haya amortizaciones negativas. Por ejemplo, si manejamos un 10% de pago mínimo, vean ustedes como aquí, bueno, pues se pone un 10% y al final se amortiza todo lo que es el saldo insoluto y bajo estas condiciones nos arroja un 24.8% de CAT. ¿Sí? Bien, espero que sea de utilidad